Muy buenos días, mi nombre es Wilson Leonardo Abello, soy estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y voy a presentar el control de temperatura mediante comunicación serial. Se desea implementar un sistema de control a lazo cerrado para regular la temperatura en un sistema OBN. Los valores del OBN son estos y los requerimientos de diseño es que esté en un rango de temperatura de 250 grados centígrados, de 25 grados centígrados a 250 grados centígrados y como es un control proporcional tenemos un K18. Además un PWM que estará a 1 kHz y una frecuencia de muestreo del sensor a 300 milisegundos, además de un error porcentual de más o menos 10%. Se desea ingresar el setpoint por teclado matricial, el cual va a ser enviado al microcontrolador maestro y este por protocolo serial RS232 va a ser enviado al esclavo. Entonces, ese setpoint va a ser comparado con el valor de temperatura y si el valor de temperatura no son iguales, entonces se va a activar el PWM y va a ser la variación correspondiente al sensor de temperatura y ese valor va a ser devuelto por el puerto serial al microcontrolador maestro y visualizado tanto el set point, el error y la temperatura. Entonces, para la interacción por timer 0, para la obtención de la temperatura por el sensor, tenemos un prescaler de 64 y una carga del timer a 21. Entonces se tiene que hacer un contador hasta 10 para que llegue a los 300 milisegundos. De igual manera, para el timer 2, por CCP1, para el PWM, se tiene una frecuencia de 1 kHz, entonces se escoge un preescaler de 4 y se carga el timer 2 con 249. Entonces, para el microcontrolador maestro tenemos como entradas el teclado por puerto B, la temperatura por comunicación RC232 y salida LCD por el puerto CIA y el setpoint. De igual manera, para el esclavo tenemos el setpoint, el sensor de temperatura por el puerto A0 como entrada, igual manera que el setpoint, y como salida tenemos el PWM y la temperatura. Por parte del maestro se hace la lectura, se pregunta por el teclado y si está en un valor numérico se almacena ese valor de setpoint y si presionamos la tecla A, entonces ese valor va a ser enviado por el puerto serial, por RC232 al esclavo. El esclavo va a volver a enviar ya el valor de temperatura, se hace el valor del error, que es el set point menos la temperatura, y se visualiza sus correspondientes valores. Si deseamos clarear el set point, presionamos C, perdón acá el error, para clarearlo. Por parte del esclavo, tenemos el dato que llegó por puerto serial del maestro, que es el set point. Se hace la pregunta del timer 0. Si ya llegó a los 300 milisegundos, se hace la lectura de temperatura del sensor. Se hace su sistema de control, que va a ser el error, y el control que va a ser KP por el error. Se pregunta por el control si es mayor a 200, se pone temperatura mayor a 200. Si es menor, se pone a 25 grados centígrados. De lo contrario, todo depende del PWM. Todo eso va a ser devuelto por puerto serial al maestro. Por parte del maestro se hace uso del RS-232 a 960 baudios. Se llaman la LCD, el teclado matricial. Estas son las variables que vamos a usar para eh, para adquirir y enviar los datos. Entonces, tenemos la interrupción por puerto serial, el cual va a recibir el dato de temperatura y lo va a almacenar en un vector y va a hacer su debida conversión para la visualización. Entonces acá el teclado matricial se ingresa el valor del setpoint. Si se presiona A, se envía por puerto serial al esclavo el valor del setpoint. Acá se hace la llamada de las interrupciones por puerto serial. Se calcula el error ya obteniendo la temperatura y se visualiza los valores. De igual manera, para el esclavo se hace el uso del RS-232 a 960 baudios, nuestras variables, se hace la interrupción del puerto serial, pero esta vez para obtener el valor del set point y se realiza lo mismo, se almacena en un vector, se hace con conversión para poder hacer la diferencia entre la temperatura y el set point. Se hace, ahora, la interrupción por timer 0. Entonces, si ya llegó a 300, se hace el contador. Si ya llegó a 300 milisegundos, se hace la lectura del ADC para obtener, y ese ADC se le hace la debida conversión para obtener la temperatura. Y ese valor se envía por puerto serial de vuelta
al microcontrolador maestro. Entonces acá se hace la llamada de las interrupciones por timer 0 y timer 2 para el PWM. Se hace el control, que es el error, y el control que escape por el error. Se pregunta por la del control máximo, si es máximo es 200, si es mínimo es 25, y si no, todo depende del PWM. Entonces, vamos a cargar los archivos. Vamos a centrar en esta parte. Como podemos ver, el set point el error es muy grande ya que no tenemos un set point y la temperatura mínima es de 25-24 grados. Entonces vamos a ingresar un valor de set point y lo vamos a enviar por puerto serial. Entonces ahí ya empieza a actuar nuestro PWM para ir aumentando la temperatura de nuestro sensor. Como podemos ver, ya obteniendo un set point, nuestro error va disminuyendo con respecto a la temperatura obtenida por el sensor. Entonces ahí sigue actuando nuestro PWM, ya que la temperatura sigue siendo inferior. Entonces, llegado el caso de que empieza a ser superior a la temperatura de referencia, se desactiva el PWM y la temperatura empieza a disminuir. Los valores van a tener un pequeño retardo con respecto a la visualización, ya que el muestreo del sensor va a ser cada 300 milisegundos. Como podemos ver, cuando la temperatura vuelve a ser inferior al set point, se vuelve a reactivar el PWM y va a estar en constante control. Pues acá siempre se va a visualizar un error de más o menos 10% con respecto a la temperatura obtenida, de la referencia, perdón. Gracias.